Cuando abrí los ojos, un peso inexplicable cayó sobre mi pecho. Era 2 de enero, pero algo no encajaba. El eco de los fuegos artificiales de Año Nuevo parecía demasiado lejano, y el ambiente de celebración había sido reemplazado por un silencio inquietante. Miré el reloj de pared en mi habitación. Marcaba las 8 de la mañana, pero el cielo estaba cubierto de un gris denso que parecía detener el tiempo. Me levanté lentamente y me dirigí a la cocina para prepararme un café. El sonido de la cafetera llenó el aire, pero no lograba ahogar la sensación de incomodidad que crecía en mi interior. Mientras removía el azúcar en mi taza, el recuerdo de un sueño extraño golpeó mi mente. Caras desconocidas, voces que susurraban mi nombre y un pasillo interminable que se desvanecía en la oscuridad. Me estremecí, tratando de sacudir el pensamiento. Decidí revisar mi teléfono. Ni un solo mensaje. Eso era extraño. Mis amigos siempre enviaban bromas o fotos de la noche anterior, pero esta vez no había nada. Intenté llamar a Javier, mi mejor amigo, pero la llamada no se conectaba. Intenté con mi madre, pero lo único que escuché fue un ruido blanco, seguido de un frío y distante: este número no existe. Mi cuerpo se tensó. Debe ser una falla técnica, pensé, tratando de convencerme. Me vestí rápidamente y decidí salir a caminar. Quizás necesitaba aire fresco para aclarar mi mente. Al abrir la puerta de mi edificio, me di cuenta de que algo más estaba mal. Las calles estaban desiertas, como si todo el mundo hubiera desaparecido. No había coches, ni transeúntes, ni siquiera el habitual ruido de la ciudad. Solo un silencio abrumador que parecía absorber cada sonido. Mientras avanzaba, noté que las tiendas estaban cerradas, pero no de manera habitual. Las persianas metálicas estaban selladas con cadenas oxidadas, como si nadie hubiera abierto esos locales en años. Los carteles de promoción aún mostraban ofertas de Navidad, pero el polvo acumulado sobre ellos era demasiado espeso para ser reciente. En un cruce, vi a una mujer parada en la esquina. Llevaba un abrigo rojo y parecía estar mirando algo en la distancia. Me acerqué, pero cuando estuve a punto de hablarle, ella giró la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban vacíos, como si no hubiera alma detrás de ellos. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y desapareció por una calle estrecha. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía caminando. Intenté recordar cómo había comenzado el día, pero todo parecía borroso. Me detuve frente a una cafetería que solía frecuentar. La puerta estaba entreabierta, y por un momento pensé que podría encontrar a alguien allí. Al entrar, el aire era pesado y olía a humedad. Las mesas estaban desordenadas, como si alguien las hubiera abandonado a toda prisa. En el mostrador, encontré una hoja de papel con un mensaje escrito a mano. El 2 de enero no debería existir. Mis manos temblaron al leer esas palabras. ¿Qué significaba eso? ¿Quién lo había escrito? El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero también una extraña curiosidad. De vuelta en la calle, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué rápidamente. Era un mensaje de un número desconocido. Recuerda, hoy no es un día normal. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quién estaba jugando conmigo? Intenté responder, pero el mensaje no se enviaba. Al mirar de nuevo, el mensaje había desaparecido de la pantalla. Ahora solo había un reloj digital mostrando una hora incorrecta, 3:03 de la madrugada. Con el pulso acelerado, comencé a caminar más rápido. Necesitaba respuestas. ¿Era una broma elaborada? ¿Un sueño del que no podía despertar? El silencio de la ciudad era opresivo, y cada esquina parecía ocultar algo que no quería mostrarme. Mientras giraba hacia mi calle, vi algo en el suelo frente a la puerta de mi edificio. Era un sobre cerrado, con mi nombre escrito a mano. Lo recogí con cautela y lo abrí. Dentro había una llave antigua y un pequeño papel con la inscripción: La verdad está en el reflejo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras miraba la llave. ¿Qué estaba sucediendo? Con esta pregunta en mi mente, entré al edificio,
sin saber que el 2 de enero apenas estaba comenzando. La llave en mis manos parecía vibrar ligeramente, como si tuviera vida propia. ¿Debería usarla? ¿O era mejor deshacerme de ella antes de que fuera demasiado tarde? Al llegar a mi apartamento, el silencio me pareció aún más pesado. Cerré la puerta y apoyé mi espalda contra ella, respirando profundamente para intentar calmarme. El sobre seguía en mis manos, junto con la llave antigua. ¿Por qué mi nombre estaba escrito en él? ¿Quién lo había dejado allí? Dejé la llave y el papel en la mesa de la sala y me dirigí al baño para lavarme la cara. Necesitaba despejarme. Mientras el agua fría caía sobre mis manos, algo en el espejo captó mi atención. Mi reflejo no parecía correcto. Era sutil, apenas perceptible, pero algo estaba fuera de lugar. Era como si mis ojos en el espejo no fueran los míos, como si estuvieran observándome con una intención que no comprendía. Apagué el grifo rápidamente y retrocedí un paso. El reflejo seguía ahí, pero ahora parecía más nítido, más intenso. Y entonces, ocurrió algo que me congeló por completo. El reflejo sonrió. Pero yo no lo había hecho. ¿Qué demonios?, murmuré, con la voz temblorosa. El reflejo levantó una mano, pero no era mi movimiento. Era independiente, como si el espejo tuviera vida propia. Y luego, con un gesto lento y deliberado, el reflejo señaló hacia la mesa de la sala, donde había dejado la llave. Mi corazón latía con fuerza mientras salía del baño, evitando mirar el espejo. Volví a la mesa y tomé la llave, como si el simple hecho de sostenerla pudiera darme alguna respuesta. El papel con la inscripción "La verdad está en el reflejo" parecía burlarse de mí. Decidí probar algo. Saqué un pequeño espejo de mano que tenía en un cajón y lo coloqué sobre la mesa junto a la llave. Por un momento, nada ocurrió. Pero entonces, vi algo moverse en el reflejo del espejo de mano. No era mi cara ni la habitación detrás de mí. Era otro lugar. En el reflejo del espejo de mano, vi un pasillo largo y oscuro, con paredes cubiertas de marcas que parecían rasguños. Al fondo del pasillo, una puerta estaba entreabierta, dejando entrever una luz tenue y parpadeante. Sentí un escalofrío al observar aquello, pero no podía apartar la vista. Y entonces, una figura apareció al final del pasillo. Era imposible distinguir sus rasgos, pero su silueta era alta y delgada. Comenzó a caminar hacia mí, lentamente, con pasos que resonaban en mi mente como tambores. Antes de que pudiera hacer algo, el reflejo se desvaneció y el espejo volvió a mostrar solo mi rostro. El sudor frío corría por mi frente mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. ¿Era una visión? ¿Un mensaje? ¿O simplemente mi mente jugando trucos? Miré la llave en mi mano, y esta vez noté algo que no había visto antes, un pequeño grabado en la parte superior. Era un número, 3. Recordé el mensaje en mi teléfono, 3 y 3 de la madrugada. ¿Podría ser una coincidencia? Algo dentro de mí sabía que no lo era. El número 3 debía significar algo. Busqué en mi apartamento algo relacionado con ese número, pero no encontré nada. Entonces, una idea inquietante cruzó mi mente: la tercera puerta. En el pasillo de mi edificio, había 3 apartamentos. El mío era el primero. El segundo estaba vacío desde hacía meses. Pero el tercero, ese siempre había estado cerrado. Nunca vi a nadie entrar ni salir, y siempre pensé que estaba desocupado. Tomé la llave y salí al pasillo. El aire allí se sentía más frío de lo normal, y cada paso resonaba como si el edificio estuviera vacío. Me detuve frente a la puerta del apartamento 3 y miré la cerradura. La llave que sostenía parecía encajar perfectamente. Mis manos temblaban mientras la introducía en la cerradura. Cuando la giré, un sonido metálico y pesado llenó el pasillo, como si estuviera abriendo algo más que una puerta común. Empujé la puerta lentamente, y lo que vi al otro lado no era lo que esperaba. El apartamento no era un espacio común. Era exactamente el pasillo que había visto en el espejo de mano.
Las paredes estaban cubiertas de marcas, como si alguien hubiera arañado desesperadamente para salir. La luz parpadeante al final del pasillo me llamaba, pero cada fibra de mi ser me gritaba que no avanzara. Y todo esto por una llave, pensé con ironía, intentando calmarme. Pero, a pesar del miedo, algo dentro de mí me empujaba hacia adelante. Y sin embargo, a pesar de mis miedos, algo dentro de mí me empujaba a seguir adelante, como si ya no pudiera volver atrás. Cada paso que daba hacia la luz parecía alargar el pasillo, como si el espacio se estuviera estirando. Finalmente, llegué a la puerta al final. Estaba entreabierta, y al empujarla, me encontré en una habitación completamente vacía, excepto por un gran espejo en el centro. Mi reflejo estaba allí, pero no era yo. Era la misma figura alta y delgada que había visto antes. Esta vez, se movió hacia mí, atravesando el cristal como si fuera agua. Quise gritar, pero mi voz no salió. Solo podía observar cómo se acercaba, mientras sus ojos brillaban con una intensidad que me paralizaba. La figura extendió una mano hacia mí, y en ese momento, una palabra resonó en mi mente: recuerda. La figura estaba frente a mí, tan cerca que podía sentir el frío que emanaba de ella. Sus ojos brillaban, dos orbes de luz pálida que parecían atravesar mi mente. Su mano seguía extendida hacia mí, pero no me tocaba. En lugar de eso, me señalaba, como si estuviera reclamando algo que le pertenecía. ¿Qué quieres de mí?, logré preguntar con voz temblorosa. La figura no respondió con palabras. En cambio, su dedo señaló al espejo que estaba detrás de ella. Al principio no entendí, pero entonces el espejo comenzó a cambiar. La superficie de cristal se onduló como agua y mostró algo que me dejó sin aliento, una versión más joven de mí mismo. Era yo, con unos 10 años, corriendo en un parque bajo el sol. Mi risa resonaba en la habitación vacía, pero pronto la escena cambió. Ahora estaba sentado en un banco, junto a una niña de mi misma edad. Ella me hablaba, pero no podía escuchar lo que decía. Sin embargo, algo en su mirada me resultaba inquietantemente familiar. De repente, la niña se giró hacia el espejo, como si pudiera verme a través del tiempo. Sus ojos se encontraron con los míos, y una palabra escapó de sus labios: prometiste. El espejo volvió a su estado normal, y la figura delante de mí se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Pero el frío en la habitación permanecía, y con él, una sensación de vacío en mi pecho. ¿Qué era lo que había prometido? ¿Quién era esa niña? Volví al pasillo, sintiendo que el aire se volvía más denso con cada paso que daba. Cerré la puerta del apartamento 3 y regresé al mío, con la mente en caos. Mi reflejo en el espejo del baño ya no parecía extraño, pero ahora me observaba con una intensidad que no podía ignorar. Decidí revisar mis cosas antiguas, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre lo que había visto. Después de horas de búsqueda, encontré una caja de cartón que había guardado desde mi niñez. Dentro había fotos, dibujos y algunos objetos que apenas recordaba. Entre ellos, encontré una foto en blanco y negro de 2 niños, yo y la niña del espejo. En el reverso de la foto había algo escrito con mi letra infantil: amigos para siempre. 2 de enero. El descubrimiento me dejó atónito. No recordaba haber escrito eso, ni recordaba a la niña. Pero ahí estaba, en la foto, sonriendo junto a mí. El nombre de ella estaba tachado, como si alguien lo hubiera borrado deliberadamente. Lo había hecho yo. Mientras examinaba la foto, noté algo en una esquina, un símbolo muy similar al grabado en la llave. Era pequeño, casi imperceptible, pero ahí estaba. La conexión era innegable. 2 de enero, pensé. Algo importante había ocurrido ese día. Algo que mi mente había bloqueado, pero que ahora estaba regresando lentamente. Esa noche, intenté dormir, pero los sueños no me dejaron en paz. Me vi en el parque una vez más, corriendo junto a la niña. Esta vez podía escuchar sus palabras. Prométeme que siempre estaremos juntos, me decía, con los ojos llenos de lágrimas. Lo prometo, respondí. La escena cambió abruptamente.
Ahora estábamos en una cabaña vieja, con ventanas pequeñas y un aire cargado de polvo. La niña lloraba, y yo me alejaba de ella, dejando caer algo al suelo, la llave. Me desperté de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Las palabras de la niña seguían resonando en mi mente: prometiste. La llave estaba sobre la mesa. La tomé, decidido a encontrar respuestas. Sabía que tenía que volver al lugar donde todo había comenzado, el parque. Aunque era de noche, algo me empujaba a ir. El frío del aire nocturno no me detuvo mientras caminaba hacia el parque, con la llave en el bolsillo. El parque estaba vacío y silencioso, iluminado solo por unas pocas farolas que proyectaban sombras alargadas en el suelo. Caminé hasta el banco donde había estado sentado en la visión del espejo. Allí, el suelo parecía distinto, como si algo hubiera sido enterrado. Saqué la llave y comencé a cavar con las manos, movido por una fuerza que no entendía. Después de unos minutos, encontré algo, una caja metálica, oxidada por el tiempo. La abrí con la llave, y dentro encontré un pequeño cuaderno con las páginas desgastadas. En la primera página, reconocí la letra de la niña. Decía: si estás leyendo esto, significa que me recordaste. Pero todavía no me has salvado. Pasé las páginas, cada una llena de dibujos y palabras que parecían fragmentos de un rompecabezas. Finalmente, llegué a una página donde solo había una frase. 2 de enero, el día que no debería existir. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Por qué ese día era tan importante? ¿Qué había hecho yo para que esta niña quedara atrapada en mi memoria como un eco distante? Las respuestas parecían estar tan cerca, pero al mismo tiempo, fuera de mi alcance. Mientras sostenía el cuaderno, una ráfaga de viento apagó las farolas del parque, dejándome en completa oscuridad. Entonces, escuché un susurro a mi alrededor. Recuerda quién soy antes de que sea demasiado tarde. El parque estaba en penumbras, y el susurro que había escuchado hacía eco en mi mente, como un recordatorio constante de algo que no lograba comprender. Sujeté el cuaderno con fuerza, tratando de calmar mi respiración. Las páginas temblaban bajo mis dedos mientras intentaba descifrar su contenido. Cada dibujo, cada palabra, parecía ocultar un secreto, una verdad que se negaba a ser revelada. Había algo en el dibujo de la última página, un bosque con árboles altos y una cabaña al fondo. Una dirección escrita en la esquina inferior me heló la sangre: Bosque Viejo, Camino del Silencio. No reconocía el lugar, pero algo dentro de mí me decía que debía ir. La carretera que llevaba al Bosque Viejo estaba desierta. Solo las luces de mi auto iluminaban el camino. La noche era cerrada, y el bosque parecía extender sus ramas hacia mí, como si quisiera detenerme. Había una sensación de opresión en el aire, pero algo, o alguien, me empujaba a seguir. Llegué a un claro donde un sendero angosto se adentraba en el bosque. Apagué el auto y avancé a pie, con la linterna de mi teléfono como única fuente de luz. El silencio era abrumador, roto solo por el crujido de las hojas bajo mis pies. De repente, vi la cabaña, vieja, de madera podrida, con ventanas pequeñas y cubiertas de suciedad. Era exactamente como en mi sueño. Al acercarme a la puerta, noté que estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero empujé la puerta y entré. El interior era tan tétrico como esperaba: muebles rotos, una chimenea apagada y un aire pesado que parecía llenar cada rincón. En el centro de la habitación había una mesa, y sobre ella, una muñeca de trapo. La reconocí de inmediato. Era la misma muñeca que había visto en el parque en uno de mis sueños, en manos de la niña. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Al tomarla, noté que tenía algo cosido en su interior. Usé un cuchillo que encontré en la mesa para abrirla y sacar lo que contenía: una carta. La carta estaba escrita con la misma letra que el cuaderno. Me dejaste aquí, sola. Dijiste que siempre estaríamos juntos, pero te fuiste. El 2 de enero no debería haber existido, porque fue el día que me olvidaste. Las palabras perforaron mi alma como cuchillas. ¿Cómo podía haber olvidado algo tan importante?
Pero no había tiempo para lamentaciones, algo comenzó a moverse a mi alrededor. Los muebles crujieron, las ventanas vibraron, y un frío intenso llenó la cabaña. Una figura comenzó a formarse en el rincón más oscuro de la habitación. Era ella, la niña del espejo, pero ya no parecía una niña. Su rostro estaba envejecido, con ojos hundidos que brillaban con un destello siniestro. ¿Por qué volviste?, dijo con una voz que parecía salir de las entrañas de la tierra. No recuerdo lo que pasó, respondí, temblando. Pero quiero arreglarlo. Quiero saber qué ocurrió el 2 de enero. Su mirada se suavizó ligeramente, pero su presencia seguía siendo abrumadora. ¿Quieres saber la verdad?, preguntó. ¿Estás dispuesto a enfrentarla? Asentí, aunque el miedo me paralizaba. Ella extendió su mano hacia mí, y al tocarla, todo desapareció. Me encontré en un lugar diferente, en el mismo bosque, pero de día. Había sol, y las hojas brillaban con un verde intenso. Frente a mí estaba la cabaña, pero ahora estaba en perfectas condiciones. Un niño salió corriendo de la cabaña, era yo, pero mucho más joven. Tras él, una niña con la muñeca de trapo en las manos. Reían y jugaban, completamente ajenos a lo que los rodeaba. Mi yo más joven se detuvo y miró a la niña. Te prometo que siempre estaremos juntos, pase lo que pase, dijo. La niña sonrió y asintió, pero su expresión cambió de repente. El yo más joven dejó caer la muñeca y corrió hacia la cabaña, ignorando los gritos de la niña. Entonces, un hombre salió de la cabaña, me tomó de la mano y cerró la puerta, dejando a la niña sola en el bosque. La escena se desvaneció, y la cabaña volvió a su estado ruinoso. La figura de la niña estaba frente a mí de nuevo. ¿Lo recuerdas ahora?, preguntó. Lo dejé atrás, te dejé atrás. Pero no entiendo por qué, dije, sintiéndome más culpable que nunca. No fue tu elección. Te alejaron de mí, pero tú elegiste olvidarme. Y ahora, tienes la oportunidad de cumplir tu promesa, o dejarme para siempre. La figura se desvaneció lentamente, dejando solo la carta y la muñeca en mis manos. En la pared de la cabaña apareció un mensaje grabado con fuego. El 2 de enero no termina aquí. La frase «El 2 de enero no termina aquí» seguía ardiendo en la pared, iluminando la cabaña con una luz tenue y espectral. La muñeca en mis manos parecía más pesada que nunca, como si cargara siglos de recuerdos y dolor. Mi mente estaba dividida, una parte de mí quería huir, olvidar todo y nunca mirar atrás. La otra sabía que no podía escapar. No esta vez. Respiré profundamente y di un paso hacia la puerta. Afuera, la noche había vuelto, pero no era el mismo bosque. Los árboles parecían inclinarse hacia mí, sus ramas extendiéndose como si intentaran atraparme. Una brisa helada susurraba mi nombre, mezclada con la voz de la niña. El tiempo se acaba. Tienes que elegir. Caminé siguiendo un sendero que no estaba allí antes. Las hojas crujían bajo mis pies, y con cada paso sentía como si algo invisible me observara. Finalmente, llegué a un claro. En el centro, había un espejo enorme, tan alto como los árboles. Su superficie era completamente negra, como si no reflejara nada. Pero cuando me acerqué, apareció la imagen de la niña. Ella estaba de pie en el bosque, pero este se veía más cálido, lleno de vida. Parecía la misma niña de mis recuerdos, con la muñeca en sus manos y una expresión de tristeza en su rostro. ¿Por qué me olvidaste?, preguntó, su voz quebrándose. No lo sé. Era solo un niño. No recuerdo lo que pasó realmente, pero quiero arreglarlo. No quiero que sigas atrapada aquí. Ella extendió la muñeca hacia el espejo, y por un instante, sentí un calor familiar. Pero cuando traté de tocarla, el cristal se rompió en 1000 pedazos, dejando el bosque en completo silencio. Entonces, algo comenzó a emerger del suelo. Una figura alta, cubierta por una capa negra, con ojos rojos que brillaban como brasas. Su presencia era opresiva, como si drenara el aire a mi alrededor.
¿Crees que puedes deshacer el pasado? Dijo con una voz grave y profunda. Cada acción tiene consecuencias. No puedes salvarla sin sacrificar algo. ¿Qué debo hacer? Pregunté, intentando mantenerme firme. El ser señaló el suelo frente a mí. Allí, entre las raíces de los árboles, apareció un círculo grabado con símbolos desconocidos. En el centro del círculo estaba la muñeca, pero ahora estaba rota, con pedazos de tela quemada y hilos sueltos. Este es el precio, dijo la figura. Si quieres salvarla, debes tomar su lugar. El 2 de enero será tuyo, y ella quedará libre. Las palabras me golpearon como un martillo. ¿Mi lugar? ¿Qué significaba eso? Intenté buscar otra opción, algún atajo, pero no había ninguno. Sabía que el ser decía la verdad. Si no hacía nada, la niña estaría atrapada para siempre. Y no podía vivir con esa culpa. Acepto, dije, aunque mi voz temblaba. La figura sonrió, y el círculo comenzó a brillar. Sentí como una fuerza invisible me empujaba hacia el centro, y el suelo bajo mis pies se volvió frío como el hielo. Al mirar hacia el espejo roto, vi a la niña. Ahora sonreía, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Gracias, dijo, y desapareció. La oscuridad me envolvió por completo. El bosque, el espejo, la figura, todo se desvaneció. Sentí como si estuviera flotando en un vacío, sin tiempo ni espacio. Pero entonces, escuché algo. Era mi propia voz, gritando en la distancia. Abrí los ojos y me encontré en la cabaña. Estaba vacía, pero algo había cambiado. En la pared, donde antes estaba la frase «El 2 de enero no termina aquí», ahora había otra inscripción. «El sacrificio está completo». Miré mis manos, esperando ver la muñeca, pero no estaba. En su lugar, había una cicatriz en forma de círculo, grabada en mi piel. Sentí una extraña calma, pero también una profunda tristeza. Sabía que algo en mí había cambiado para siempre. Cuando salí de la cabaña, el bosque era diferente. Los árboles estaban llenos de hojas verdes, y el sol brillaba a través de las ramas. No había rastro de la oscuridad que me había rodeado antes. Pero algo seguía sin encajar. El mundo se sentía vacío. Volví al lugar donde había dejado mi auto, pero no estaba. Ni siquiera estaba la carretera. Solo el bosque, extendiéndose en todas direcciones. Intenté correr, gritar, pero no había nadie que pudiera escucharme. Finalmente, llegué a un claro donde había un letrero de madera. En él estaban grabadas las palabras que me helaron el alma. Bienvenido al 2 de enero, el día que nunca termina. El bosque estaba en silencio absoluto, como si el tiempo hubiera detenido su marcha. Las palabras en el letrero resonaban en mi mente: bienvenido al 2 de enero, el día que nunca termina. No sabía qué significaban exactamente, pero la angustia en mi pecho crecía con cada segundo. Miré a mi alrededor, buscando algo, cualquier cosa que me ayudara a entender lo que estaba pasando. Pero no había más que árboles y ese letrero ominoso. Caminé de regreso hacia la cabaña, esperando encontrar respuestas. Pero cuando llegué, la cabaña no estaba. En su lugar había un círculo quemado en el suelo, un recordatorio de lo que había ocurrido. La cicatriz en mi mano comenzó a arder, y una imagen cruzó mi mente: la niña, libre, corriendo por un prado bajo el sol. Su risa resonaba en mis oídos, mezclándose con el sonido del viento. Lo logré, pensé. Ella está libre. Pero entonces, la voz grave del ser regresó, susurrando como un eco en mi mente. ¿Libre? ¿O simplemente intercambiada? El miedo se apoderó de mí. Comencé a correr, esperando que el movimiento ahuyentara las dudas. Pero no importaba cuánto avanzara, el paisaje era siempre el mismo. Los árboles, el suelo, incluso el cielo parecían repetir un ciclo infinito. Estaba atrapado. Día tras día, la misma escena. Me despertaba en el claro donde estaba el letrero, siempre con la misma sensación de desconcierto.
Caminaba en círculos, intentando encontrar una salida, pero el bosque no tenía fin. A veces oía risas en la distancia, otras veces gritos. Pero nunca veía a nadie. Un día, mientras caminaba sin rumbo, encontré un nuevo objeto, un espejo pequeño, colgado de una rama baja. Cuando me miré, no vi mi rostro. En su lugar, vi el rostro de la niña. Parecía feliz, pero sus ojos estaban llenos de algo más, culpa. Lo siento, dijo, su voz saliendo directamente del espejo. ¿Por qué? Pregunté, aunque sabía la respuesta. No debiste hacerlo, respondió ella. Ahora tú estás atrapado, y yo no sé cómo devolverte. El espejo se desvaneció en mis manos, dejando un rastro de cenizas. Pero las palabras de la niña seguían resonando. Tal vez había cometido un error. Tal vez nunca debí tomar esa decisión. Pero ya era demasiado tarde. Con el paso de los días, o semanas, meses, comencé a notar un patrón. Cada noche, justo cuando la luna alcanzaba su punto más alto, aparecía el círculo quemado en el suelo del bosque. Era como si el tiempo tratara de rehacer el ritual. Pero algo faltaba, la muñeca. Sabía que si quería entender cómo salir de este lugar, debía encontrarla. La cicatriz en mi mano era mi única pista. A veces brillaba débilmente, como si intentara guiarme. Una noche, decidí seguir ese brillo. Caminé durante horas, o al menos eso creí, hasta que llegué a un lago. En el centro del lago, flotando como si estuviera suspendida en el agua, estaba la muñeca. Sus ojos brillaban con una luz tenue, y sus rasgos estaban restaurados, como si nunca hubiera sido dañada. Me acerqué al borde del lago, pero no podía alcanzarla. El agua era cristalina, pero debajo de la superficie había algo oscuro, algo que se movía. Si la tomas, el ciclo comenzará de nuevo, dijo una voz familiar. Era la figura del ser, que ahora aparecía reflejada en el agua. Prefiero intentar salir de aquí que quedarme atrapado para siempre, respondí. El ser no dijo nada más. Solo se desvaneció en la superficie del agua, dejando un leve eco de su risa. Cuando finalmente tomé la muñeca, el agua comenzó a girar a mi alrededor, arrastrándome hacia abajo. Sentí que me hundía en un abismo sin fondo. Pero cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en el claro del bosque, con la muñeca en mis manos. El círculo en el suelo comenzó a brillar nuevamente, y las palabras «El 2 de enero no termina aquí» reaparecieron en el aire, como un recordatorio ineludible. Ahora entiendes, dijo el ser, apareciendo frente a mí. Este día no debería existir, pero tú elegiste darle vida. Cada decisión tiene un precio. ¿Cuál es mi salida? Pregunté, sintiéndome derrotado. El ser señaló la muñeca. Debes destruir lo que empezó todo. Pero ten cuidado, al hacerlo, podrías destruir algo más que el día. Sabía lo que debía hacer. Arrojé la muñeca al centro del círculo y observé cómo comenzaba a arder. Las llamas la consumieron rápidamente, pero no se detuvieron allí. El círculo se expandió, y el bosque entero comenzó a desaparecer, como si nunca hubiera existido. Finalmente, solo quedaba yo, de pie en un vacío interminable. La voz del ser volvió por última vez. Has terminado el día, pero ¿qué será de ti ahora? Me desperté en mi cama. El sol brillaba a través de la ventana, y el reloj marcaba las 9 de la mañana. Era el 3 de enero. Pero algo no estaba bien. Al mirar mi reflejo en el espejo, vi los ojos del ser mirándome de vuelta. Desde entonces, no sé si estoy despierto o atrapado en otro ciclo. Solo sé que cada vez que llega el 2 de enero, siento que algo, o alguien, me observa desde las sombras.